¿Ustedes sabían que está en curso la cuarta revolución industrial? Pues así es. Desde 2010, y fundamentalmente en Alemania, florece la llamada Industria 4.0, una nueva forma de producción que se sustenta en fábricas inteligentes. Estas plantas del futuro tienen su maquinaria completamente interconectada y están en constante comunicación con proveedores, distribuidores e incluso clientes. ¿Y Uruguay cuán lejos está de incorporar esta tecnología? No mucho, porque la Cámara de Comercio Uruguayo-Alemana le propuso al gobierno la firma de un acuerdo marco para traer el know-how y la capacitación a las industrias uruguayas a efectos de incorporar justamente este sistema. El ofrecimiento se canaliza a través del Ministerio de Industria y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Si les parece, vamos a aprender algo a propósito de las fábricas inteligentes y a propósito del potencial que esto tendría en Uruguay. Para eso está con nosotros en estudios el presidente de la Cámara Uruguayo-Alemana, Paul Riesler. Señor Riesler, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días y gracias por la invitación. Comencemos por la explicación básica. Este concepto es probable que muchos de nuestros oyentes no lo dominen. ¿Qué es la Industria 4.0? Bueno, eso es lo más difícil de explicar, el concepto. En realidad, si uno piensa en el mundo, empezamos máquina de vapor, después fueron avanzando las diferentes incorporaciones tecnológicas. Y si hoy analizamos una empresa, por ejemplo esta radio, si seguiría funcionando con el sistema radio a galena y sin internet y todo lo otro, probablemente habría un montón de desocupados. O sea, esa es la realidad. O sea, el mundo tiene cierto desarrollo tecnológico, lo podemos acompañar o no con los costos que puede tener acompañarlo o no. El asunto es que Alemania es un país que se destacó por ir a la vanguardia en ese tema de los desarrollos tecnológicos históricamente, y el concepto de cuarta revolución industrial en realidad nace de un proyecto del gobierno alemán que analizó y vio de cierta manera el tema de que la producción masiva, la robotización de todas las plantas y el empezar a producir masivamente para todo el mundo igual, llevaba a una competencia y a un producto final y a una masificación del ser humano que de alguna manera no encajaba en ese momento con la mentalidad de los alemanes. O sea, la tendencia Japón, China, Estados Unidos de sustituir gente por robot y hacer todo igual masivamente, que era lo que lograba bajar los costos. Entonces los productos se masificaban, eran más baratos, pero no era lo que el consumidor alemán quería. Y ahí el gobierno alemán introduce, vamos a decir, estudia muy bien durante mucho tiempo el tema y trata de decir, vamos a cambiar el concepto. Y ese concepto nuevo es lograr tener productos masivos o no masivos, no importa si son empresas grandes o empresas chicas, pero lo más individualizados posibles, lo más a la medida de lo que el cliente final quiera, pero para lograr eso es carísimo, si uno lo analiza en teoría. Si uno llama por teléfono a la fábrica Adidas, perdón, no puedo nombrar marcas, pero digo, a poner un ejemplo, ¿no? Llama por teléfono y dice, yo quiero un par de championes, así, 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 la fábrica dice, no, eso no lo tengo, si querés te lo fabrico, pero te sale $10.000. Bueno, el objetivo de Industria 4.0 es que yo pueda pedir una marca de championes como yo quiera y el costo del champión al final me salga lo mismo que un champión masivo. Uh-huh. Ese es el concepto que hay que entender de Industria 4.0. La cuarta revolución es poder tener los productos masivos o no masivos, depende del tipo de producto que sea, pero tenerlo lo más individualizado y a la medida del cliente posible. Sí. Y ahí viene ese concepto donde tiene que estar ese concepto de inteligente, que no es solamente la fábrica inteligente. El consumidor tiene que ser inteligente porque tiene que saber qué es lo que quiere pedir. El productor, el que fabrica, tiene que ser inteligente. Los proveedores de ese fabricante tienen que tener todo ese concepto inteligente para suministrar de determinada manera
y manejar los costos de todo eso. Las cadenas de distribución y logística posteriores tienen que tener ese concepto inteligente. Por eso, en realidad, el concepto global, si bien el nombre que le pusieron por una feria que justo hubo en Hannover y dijeron cómo bautizamos este nuevo proyecto fue Industria 4.0, pero en realidad es un nuevo concepto de producción en el mundo, es cambiar la cabeza de todos. Casualmente, en un viaje a Alemania en el año 2007, yo vi por lo visto algún germen de esto en la fábrica de BMW en Múnich. Allí los vehículos eran fabricados por un sistema muy robotizado, maravilloso de observar, pero en determinado momento del proceso productivo, las carrocerías sin terminar iban a parar a una especie de depósito, también computarizado, a la espera de las especificaciones de cada cliente. Exacto. Y después se pintaban, entonces bueno, salía uno que era, no sé, rojo con el tapizado de cuero y otro que era rojo pero con el tapizado... Y salían uno atrás del otro. De cuero pero de otro color, etcétera, ¿no? Ese era el germen. Uh-huh. En realidad el germen nace en la industria automovilística. O sea, Alemania es un productor de automóviles, es un productor de automóviles en masa, o sea, es un producto que produce en mucha cantidad, pero a diferencia de pronto de los asiáticos, son autos de otro valor. Para competir también dentro de esos valores había que diferenciarse de alguna manera. Entonces no solo diferenciarse en el vehículo, sino también había que diferenciarse en los modos de producción. Así que es un sistema que va a las series cortas, a la personalización, a la adaptación al cliente. Esos son algunos conceptos así. Exacto, fuertes. Sí, fuerte va eso. Y un detalle más. Y lograr la interacción de la maquinaria y de la robótica con el personal, que eso es un tema clave y vital cuando nosotros planteamos el proyecto. Alemania es el país con menos desocupación en Europa, y si ustedes leyeron en la prensa ahora hace poquito, necesita 100 y pico de mil ingenieros más. Ahora veremos ese punto porque parece crítico y en principio a mucha gente puede asustarle cuando hablamos de un sistema como este. Pero sigamos avanzando en la descripción. Las redes de transmisión de datos juegan un papel fundamental. Hablo de redes internas de las empresas y también la propia Internet. Exacto. Porque es necesario comunicar la maquinaria con el producto, y hay que comunicar no solamente lo interno de una fábrica, sino a esa empresa con proveedores, con distribuidores, con compradores. Exacto. Y ahí es donde nosotros también cuando vimos este proyecto esperamos un poco el desarrollo de cómo el germen de esto en Alemania nace hace unos cuantos años. Nosotros venimos trabajando fuerte, no importa el gobierno que esté, la Cámara Alemana va a cumplir 100 años y siempre trató de ser una institución de aportar innovación y tecnología al Uruguay. Hay un montón de cosas que hemos hecho y un montón de proyectos. Este de pronto es el que adquirió más renombre, pero en este momento con el gobierno tenemos varios otros convenios ya firmados de trabajo. Y lo que vimos era que para este proyecto en particular Uruguay tenía dos ventajas enormes. Primero, su dimensión. O sea, es un país donde se puede hacer un prototipo muy interesante del sistema. O sea, muy diferente si de golpe uno dice, bueno, hay que transformar toda la industria de Estados Unidos en 4.0 o toda la industria de Brasil en 4.0. Eso puede demandar un tiempo enorme y unas inversiones enormes. Uruguay tiene relativamente poca industria y es un país relativamente chico. Eso es una ventaja. Y la otra ventaja que vimos es que es un país a nivel de redes, de internet, de interconexión, muy bien posicionado comparado con la región. Si bien no tanto, y en esto no va ninguna crítica, no tanto como a veces la propaganda oficial habla de la velocidad y del internet, etcétera, etcétera, pero comparativamente con otros lugares estamos relativamente bien posicionados. De Uruguay me gustaría preguntarle un poco más dentro de un ratito, pero sigamos con la introducción al asunto. Quedó dicho implícitamente, pero vamos a profundizar un poco. Otra de las características de este sistema es que los productos de la industria 4.0 son trazables, sí, ¿no? Llevan cada uno un chip que hace posible que cada producto vaya evolucionando en el proceso industrial. Ese chip indica
qué es lo que deben ponerle las distintas máquinas, ¿no? Sabés más que yo. Y luego ese mismo chip permite saber, cuando está terminado el producto, su historia. Exacto. Con qué máquina se fabricó, dónde, quién lo hizo. ¿Quién lo pidió? Uh-huh. O sea, lo interesante de eso es que, para poner un ejemplo, me gusta poner ejemplos fáciles para que la mayoría de la gente lo entienda y sin irnos a la técnica, porque si nos vamos muy a la técnica complicamos. Si vuelvo al ejemplo, quiero un par de championes. Uh-huh. No lo voy a ir a comprar. Que tiene que ser Adidas, porque Adidas es alemana, ¿no? Que tiene que ser Adidas, que es alemán, eso no hay duda. O si queremos un auto, tiene que ser un Mercedes o un BMW también, no un Volkswagen. No es casualidad. O un Porsche si tenemos un poquito más de valor. El asunto es así. Elegimos el producto más simple. El consumidor 4.0 es un consumidor, y lo estamos viendo hoy en Uruguay y sobre todo nuestros hijos. La mayoría de las cosas antes de comprarla van a internet y se fijan. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros somos más de la generación de pronto nuestros padres eran de la generación de ir a caminar por 18 de julio a ver lo que encontraban para comprar una camisa o lo que sea. De pronto nosotros pasamos un poco al tema shopping, pero nuestros hijos al shopping van a pasear en general, pero lo que van a comprar primero lo miran por internet. Entonces, esa generación que viene dice, bueno, muy bien, yo voy a elegir el producto, por ejemplo el Champion. Lo voy a elegir y lo quiero con suela así, lo quiero de tal forma, tal otra, nada, y meto la orden. Uh-huh. Esa orden va a entrar a una central donde, vamos a poner un ejemplo, hay un código de barras donde está toda la información que hasta ese momento tiene ese producto. El producto tiene las características que el cliente pidió, más, vamos a decir, el nombre y los datos del cliente. Muy bien. A partir de ahí, cuando entra en la planta va a necesitar, si el cliente lo quiere con tela amarilla, va a necesitar tela amarilla, pero él no va a poder tener como planta stock de todos los colores de tela. Entonces el proveedor de tela va a tener que estar interconectado en la red y saber que entró un pedido de tela amarilla, y va a tener que estar a tiempo y en forma la tela amarilla para que se pueda producir lo más rápido posible el producto. Y también podría pasar, supongo, que ese zapato en particular no fuera terminado en esa fábrica, sino en otra cercana que sí tuviera esa tela amarilla. Exactamente. En realidad lo que viaja es el chip y el código de barra al que se le van agregando pedazos de producto, y no importa en qué fábrica y en qué lugar está. Pero al final cuando el cliente original está metiendo su pedido, ya se arma ese código barra y todo, y es todo ese proceso de digitalización, internet, ya sabe y va pensando por dónde va ese producto, a dónde va a ir ese camión, y el camionero que va a llevar en qué caja y en qué lugar de su camión, en la tercera fila a la izquierda, la segunda cajita va a ser para la dirección del fulano ese. Todo eso implica Industria 4.0. Y el cliente hizo el pedido y le van a contestar en el momento, ok, dentro de 4 días lo puedes tener. Cosa que el cliente puede decir, me sirve, no me sirve. Ahora, si le van a decir no, para hacer eso tenés que esperar 1 mes y medio, el cliente va a decir no. Entonces, hay que optimizar tiempos, optimizar costos y sobre todo poner mucho pienso para armar esas estructuras. Seguimos en diálogo con el presidente de la Cámara de Comercio Uruguayo-Alemana, Paul Riesler. Estamos empapándonos en este concepto de Industria 4.0, que, para redondear esta parte de la conversación, ¿qué ventajas tiene? ¿Por qué conviene, según ustedes, ir en esa dirección? Primero, por la individualización del producto. O sea, creo que parte de la calidad de la vida del ser humano es no ser una masa y no tener todos y las cosas iguales, sino tener nuestra propia voluntad de decidir qué es lo que quiero y no quiero. O sea, y cómo lo quiero y cómo no lo quiero, y no tener que comprar lo que me ponen en la estantería, sino lo que yo realmente quiero. Es un tema conceptual. Yo quiero determinada cosa y no quiero lo que me quieren vender, quiero lo que yo quiero. No sé si se entiende. Eso por un lado. Por otro lado, porque eso permite, como los países hoy en día hay muy pocos productos cuando son complejos que se hacen en un país solo.
o sea, si uno mira automóviles, industria, máquinas, mismo productos textiles, hay partes que se fabrican en diferentes países. Entonces, para lograr esa bajada de costos y esa no masificación, hay que estar totalmente interconectados. Y vamos a decir, esa interconexión inteligente no es solo que, digamos, adentro de una fábrica los diferentes robots están interconectados entre ellos, sino que los pedidos, las órdenes, el internet pueden entrar en un país, producirse en otro lado y para otro lado, todo el paquete. Y eso hace que esas cadenas de valor del producto, vamos a decir, o sea, llamado cadena de valor, lo que le vamos incorporando a la materia prima hasta tener el producto final, Uruguay puede ser un eslabón en esa cadena de valor. Pero para ser competitivo en ese eslabón de la cadena de valor, tenemos que cumplir dos cosas. Tener un eslabón con alto valor agregado, es decir, no ser un eslabón cualquiera. Vamos a decir, un producto que se fabrica en Argentina y se va a vender a Brasil, que Uruguay lo único que haga sea el packaging. No. Tenemos que tener en la cadena de ese producto algo que sea de real valor, con mucho valor agregado, y aparte tender en calidad, y para eso también la industria 4.0 tiene que ayornar todos los métodos de producción, máquinas, calidad, controles, etcétera, etcétera, que haga que esa cadena o ese eslabón de la cadena sea mayor valor agregado y el mejor en calidad. Y ahí está un poco la clave donde se puede insertar Uruguay en ese tema. Justamente, ¿qué espacio tiene Uruguay en esta corriente? ¿Es efectivamente compatible con nuestro país? Por ejemplo, ¿qué desafíos implica desde el punto de vista del empleo? Vamos a conversarlo en la segunda parte de esta entrevista. Desde el año 2010, Alemania está a la vanguardia de lo que se denomina Industria 4.0, una nueva forma de producción que se sustenta en fábricas inteligentes. Estas plantas del futuro tienen su maquinaria completamente interconectada y están en constante comunicación con proveedores, distribuidores e incluso clientes. Una de sus ventajas es que permiten series cortas o directamente incluso la producción individualizada en función de las preferencias de los clientes. Esta alternativa ha sido ofrecida al gobierno uruguayo para que se pruebe y se desarrolle en Uruguay. Y de eso se ha encargado la Cámara de Comercio Uruguayo-Alemana, con cuyo presidente Paul Riesler estamos conversando esta mañana en Perspectiva. A propósito del chip que tiene el producto mientras va recorriendo el proceso productivo, me aclara un oyente, Alberto, que el chip RFID, así se llama, no tiene la información de qué color va a finalmente tener el producto, qué tipo de tela, etcétera. Lo único que tiene en realidad es un número único de información. La información sobre qué es lo que hay que hacer con esa pieza está en las computadoras de la red. Exacto. Ahí también hay un tema muy importante donde por eso tiene que ser un proyecto país, porque hay un tema de protección de datos. Uh-huh. O sea, yo en el chip pongo número 1, es el pedido número 1 de Campeones que habíamos hablado hoy. A ese pedido le hago un montón de cosas, la computadora me guarda la información y la asocia a ese chip número 1. Pero alguien me tiene que garantizar a mí que esa información no va a estar circulando. Uh-huh. ¿Qué cambios implica para el mercado laboral la incorporación de tecnología industrial 4.0? Da la impresión de que una industria de este tipo requiere menos mano de obra, por lo menos para las tareas manuales. Ahí hay una discusión interesante y Alemania es el país más avanzado lejos en estos procesos. Algunos otros países despacito han entrado y Alemania es el país que menos desocupación tiene. Y es más, hoy en día, si uno mira en la información en internet, están precisando más de 150.000 ingenieros hoy en día en Alemania. A pesar de la desocupación que hay, están trayendo ingenieros de todas partes del mundo. Lo que cambia no es la cantidad de mano de obra,
Lo que cambia es la calidad y el tipo de trabajo. O sea, se demostró que en una industria, al implementar 4.0, no significa que yo saco puestos de trabajo y al final de la cadena voy a tener menos gente. En realidad voy a tener la misma gente porque voy a producir otras cosas, se me van a aumentar, vamos a decir, una vez que instalo eso, también la cantidad de productos derivados que originalmente no los hacía. Si una empresa metalúrgica determinadamente hacía determinado producto, al incorporar tecnología 4.0 puede variar de productos y entrar en otros mercados donde antes no estaba, entonces va a necesitar más gente para esos otros mercados. Pero lo que sí va a pasar seguramente... Lo que es claro es que va a tener que capacitar a la gente. Ahí está, sí, seguramente va a pasar que fulano de tal, que desarrollaba una tarea básicamente manual, así como está, con la formación que tiene, pierde el trabajo o corre el riesgo de perder el trabajo. Tiene que reconvertirse, exacto. Hay que reconvertir personal. Exacto, y eso es también un tema que, tengo que decirlo claramente, la Cámara de Comercio Industrial Uruguayo-Alemana hace un mes y poquito acaba de firmar un convenio con el Ministerio de Educación y Cultura y con la OPP sobre la formación dual, que es un cambio también en la formación de la educación, que es que los alumnos de cuarto, quinto y sexto no estudien los 5 días a la semana en su liceo, sino que estudian 3 días a la semana en el liceo y 2 días van a trabajar en algo que tiene que ver con lo que están estudiando. Esa empresa ya los va preparando, calificando y capacitando, de manera que después también cuando entran a la universidad son gente preparada. Con eso evitamos la deserción, porque los chiquilines van a tener su plata para los fines de semana, entonces no van a abandonar el sistema, y por otro lado van a salir muchísimo más preparados de lo que están. Eso es una apuesta a futuro que va a permitir ir formando a la gente ya con esa cabeza de Industria 4.0. Actualmente lo que va a haber es una reconversión, o sea, vamos a tener que explicarle a los funcionarios que si él lo que hacía sistemáticamente era mover un tornillo 3 veces a la izquierda, decirle, mira, mover el tornillo 3 veces a la izquierda nos va a salir más barato que lo haga un robot. Pero ¿qué es lo que pasa? Depende del tipo de producto que sea, probablemente no sea el mismo tornillo que precisemos todas las veces, y entonces vos vas a tener que recalificarte ahora, no para apretar tornillos, sino para interpretar en planilla de producción o en computación y decirle al robot qué tornillo tiene que poner. Teniendo en cuenta que hemos explorado este desafío, el que implica por el lado de la mano de obra, me gustaría ir a otros capítulos de lo que pueden ser objeciones o dificultades para la implantación de este sistema acá en Uruguay. Hablemos más globalmente de lo que está pasando con la industria en nuestro país. Según los datos de la industria manufacturera que difunde el Instituto Nacional de Estadística, si comparamos el periodo enero-abril con el mismo periodo del año pasado, 14 ramas de un total de 19 tuvieron caídas en su producción. Sí. 14 de las 19 ramas. Con este panorama, ¿se puede pensar en implementar un cambio tecnológico de la magnitud que implica esto de la industria 4.0? Yo haría la pregunta al revés. Si no implicamos un cambio tecnológico, probablemente en vez de las 14, ¿cuántas eran? 18, 14. 14 de 19. 14 de 19. Si no incorporamos un cambio tecnológico, probablemente en unos meses estamos hablando de 19 en 19. Acaban de cerrar 2 plantas de la industria láctea, ¿no? Ecolat en el mes de febrero en Nueva Helvecia, ahora Schreiber, de origen Estados Unidos, en San José, en el día de ayer. Y veía hoy en El Observador que la Cámara de Industrias tiene previsto recibir en los próximos días en su sede a varios jerarcas del gobierno para plantearle su preocupación, porque, según dijo el presidente Washington Coralo, hay decenas de industrias que están pensando seriamente en cerrar. Sí. Sí, o sea, los datos son reales, los tenemos, o sea, si bien nosotros no somos lo mismo que la Cámara de Industria, pero manejamos la misma información y es real. Ahora, el asunto es, por un lado está que, vamos a decir, a nivel de gobierno se
requieren determinados cambios, o a nivel tributario, o a nivel de tipo de cambio. O sea, las gremiales empresariales tienen toda una lista de puntos que habría que atacar. Vamos a decir, toda esa parte que hay como negativa, donde el Estado puede ayudar para fomentar y ayudar en el tema de la industria, es correcto. Pero lo que pasa es que lo que nosotros queremos trasladarle a la gente con el proyecto Industria 4.0 es que tenemos que aprender a pensar distinto. Ese es el problema. Creemos que las industrias tradicionales no corren. O sea, pero no porque nosotros no querramos. Muchos socios de la Cámara Alemana tienen industrias tradicionales también. Pero lo que entendemos es que hay que reconvertir la manera de pensar y de producir para que no pasen esas cosas. ¿El empresariado uruguayo está pronto, culturalmente, para encarar una transformación como esta? No, pero el empresariado alemán tampoco estaba pronto en el momento de eso. Fue un impulso, había parte del empresariado que sí, parte de la sociedad que sí, y a impulsos de un gran plan de gobierno de impulsar el cambio. Son esos cambios culturales que se tienen que dar fuertemente a nivel del país. O sea, tienen que estar de acuerdo el gobierno, tienen que estar de acuerdo los sindicatos, tienen que estar de acuerdo los industriales, tienen que estar de acuerdo los consumidores. Y cuando hablamos de industriales, no solo del que fabrica, hoy hablamos de las cadenas de distribución, logística, todo el aparato, vamos a decir, de productivo del país tiene que cambiar. Por eso es un cambio de concepto, más que decir, saco 4 empleados y pongo un robot. Eso jamás se nos va a ocurrir en la Cámara Alemana plantearlo, porque aparte no es el concepto alemán de producción, de decir, saco 4 y pongo un robot. El concepto es cambiar la manera de producir para que obtener mejores productos, económicamente rentables, que a los industriales el número les cierre, pero individualizados, con cada vez mejor calidad, porque eso también parte de eso. Y además hay un tema que no hablamos, que yo pensé que lo ibas a plantear, pero no. Esto también implica un entrelazamiento mucho más grande entre toda la industria. O sea, entre los diferentes industriales, los proveedores, los de logística, el consumidor final, el propio gobierno, está todo mucho más entrelazado con un sistema de esto. Y eso también permite y ayudaría también a nivel del propio gobierno, o sea, tener un control de determinadas cosas, poder prever que determinadas cosas, o sea, teniendo buenos datos, buenas estadísticas, manejando todo digitalizado, manejando la información, el gobierno puede prever cosas que hoy no las está viendo de pronto. Y dice, dentro de X tiempo puede llegar a pasar tal cosa, y yo puedo tener que ver cómo reconvertir esa industria inteligente rápidamente para que no me pase eso. Y otro detalle también donde interviene mucho es que yo no tengo, vamos a decir, la idea que lleva también Industria 4.0 es que yo tengo que producir con determinados estándares de calidad. Tengo que tener una empresa certificada con toda mi normativa y todo perfecto. Ahora, mis proveedores también lo tienen que tener, si no, no pueden entrar a esa red. Mis distribuidores también lo tienen. Entonces eso haría automáticamente un elevamiento de la calidad de los servicios, de los productos, de la certificación. Entonces, cuando yo ya hablaba de que Uruguay participa en esas cadenas de valor, de tener un eslabón con mucho valor agregado en Uruguay y con una alta calidad, la Industria 4.0 me ayuda muchísimo a que el producto que salga sea un producto de alta gama, porque me va a tener que obligar que esté todo normalizado y certificado. Este acuerdo que la Cámara de Comercio Uruguayo-Alemana le ha propuesto al gobierno uruguayo permite la transferencia del know-how para la implantación de esta tecnología. Ahora, puede preguntarse el oyente por qué lo hace, por qué Alemania da este paso acá con nuestro país. Repasando antecedentes, veía que este modelo surge en Alemania sobre todo en los sectores de fabricación de maquinaria y electrotécnica. Hay expertos que estiman que la expansión de la industria 4.0 en el mundo traerá un boom de encargos para los fabricantes de maquinaria alemanes. Por ejemplo, Henning Kagermann, presidente de la Academia Alemana de Ciencias Técnicas, dice que la industria 4.0 tiene un significado enorme para el desarrollo económico de Alemania. Entonces, acuerdos como este que se ofrece Uruguay,
¿No son acuerdos para que Alemania pueda vender sus máquinas, sus sistemas, para que pueda vender su tecnología a Uruguay? Alemania no hace filantropía, vamos a decir. Lo que es real es que si Alemania implanta ese sistema y logra dentro de Alemania las mejoras de mano de obra, la mejora de producción, la implementación de esa producción casi personalizada, etcétera, etcétera, y tiene buenos resultados, Estados Unidos miró con buenos ojos y dijo, empecemos a introducirla. Japón miró con buenos ojos, empecemos a introducirla. Nosotros como Cámara Alemana decimos, estaría bueno que Uruguay lo pueda introducir, y lógicamente va a depender en mucho de maquinaria alemana, pero no solo de maquinaria alemana. Hay mucha maquinaria alemana, pero automáticamente, sobre todo en el tema de internet, comunicaciones, de computación y eso, hay otras empresas en el mundo que también proveen productos de eso. Robot fabrica Alemania, pero fabrica en otros países. Va a ser una decisión después de los industriales qué tecnología utilizan. Que Alemania tiene el know-how mayor y la mayor experiencia en el tema, eso está claro. Y también lo que está también claro es que tiene la mayor calidad en el producto que te va a ofrecer. Entonces vos como industrial podés decir, bueno, yo puedo elegir una máquina asiática, por decir, y que me va a durar 5 años y después voy a tener que comprar otra, pero me va a salir barata, o me voy a comprar una máquina alemana que me va a durar 10 años, pero me va a costar más cara y me va a dar otra calidad de producto. Eso es una definición del industrial. O sea, es real que Alemania se beneficia con la implantación de esto porque es la primera que desarrolló y va en camino. Pero hay un tema, una frase que me parece que puede resumir también este tema, que es el siguiente. Alemania, vamos a poner un ejemplo bien práctico para que la gente entienda. Alemania va a su desarrollo industrial a 100 km por hora. Uruguay va normalmente, o la región va a 15. Vamos a suponer que Uruguay decide, no, vamos a impulsar la tecnología, vamos a impulsar el desarrollo, ¿verdad? Hasta ahora que estamos con la ley de presupuesto, vamos a dar más plata para desarrollo, ¿verdad? Y entonces logramos, en vez de ir a 20 km por hora, ir a 25, a 30, pero no vamos a ir a 100. Y la distancia que hay entre el desarrollo alemán y el desarrollo uruguayo, cada día que pasa es más grande. Por más que nosotros inyectemos y queramos mejorar. El gran desafío y el gran sueño y la gran apuesta que se le hizo al gobierno fue decir, implementemos Industria 4.0, ¿para qué? Para hacer un salto y llevar a Uruguay a la posición, no digo que tiene Alemania hoy en día, pero a las reglas de juego que tiene Alemania hoy en día. ¿Y cuáles son los próximos pasos entonces, ahora? En este momento está dentro del Ministerio de Industria, o sea, el Poder Ejecutivo tiene un acuerdo marco donde Alemania está ofreciendo know-how y apoyo para empezar a instrumentarlo, y después, bueno, el gobierno va a tener que ver en qué marco lo incorpora. Es una decisión que el gobierno todavía no lo tiene, y la instrumentación con técnicos alemanes, con capacitaciones, con gente que va a venir, y cómo empezamos a cambiar la cabeza de la gente, y sobre todo qué industrias, modelos se van a elegir. ¿Hay alguna idea de cuáles podrían ser las pioneras? Nosotros tenemos algunas ideas que planteamos, el gobierno tiene otras ideas que planteamos, no coincidimos en los modelos, pero nos vamos a poner de acuerdo porque el objetivo es que salga, y no se sabe también si va a ser. Lo que es seguro que nadie se tiene que imaginar que esto se va a hacer de golpe en una empresa enorme y monstruosa. Son prototipos chicos que se van a empezar a hacer o en una empresa grande, pero solo en un sector, o en empresas chicas. Pero despacito se van a implantar, o sea, prototipos, modelos, know-how, capacitación, técnicos que vienen de Alemania, y a partir de ahí avanza el desarrollo. En perspectiva, desde 1985. Hemos conversado esta mañana en Perspectiva con Paul Riesler, presidente de la Cámara de Comercio Uruguayo-Alemana. Y estamos apenas internándonos en este tema. Lo dejamos pronto abierto para seguirlo. Lo retomamos en cualquier momento con usted o con las autoridades de gobierno que estén ocupándose, ¿de acuerdo? Ningún problema, y muchas gracias por habernos dejado transmitir las ideas Z. Hasta la próxima.